presentar a nuestros participantes en este módulo, que son la doctora Marta María Sánchez Bolívar, magíster en Desarrollo Social de la Universidad del Norte de Colombia, máster en Ciencias de la Sociedad con mención en Educación, Trabajo y Formación de la Universidad del Marne en París, especialista en Salud Familiar y Comunitaria de la Universidad del Norte, actual coordinadora de la Oficina de Proyección Social de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Libre, docente de pre y posgrado e investigadora de la misma universidad. Ella nos va a presentar una conferencia sobre la metodología de salas espejo que ha permitido el intercambio de conocimientos y de experiencias entre distintas universidades. El próximo participante del módulo es para mí realmente un honor el presentarlo porque es un maestro de la pediatría argentina, conocido por supuesto mucho más allá de sus fronteras. Me refiero al profesor doctor Juan Alberto Reichenbach, doctor en medicina, especialista, consultor en pediatría, profesor adjunto de la Cátedra de Pediatría de la Facultad de la Universidad Nacional de La Plata, profesor titular de Salud de Niños, Niñas y Adolescentes de la Escuela de Medicina de la Universidad de Mar del Plata, profesor a cargo de la asignatura electiva Cuidarás la Salud Infanto-Juvenil de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Centro, docente de la Maestría en Salud Familiar y Comunitaria de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Entre Ríos y asesor de la Escuela de Gobierno de Salud, doctor Floreal Ferrara, del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. También es ex instructor de residentes y ex director de docencia e investigación del Hospital de Niños Sor María Ludovica, muy conocida, ¿no es cierto?, de La Plata, ex director del Departamento de Residencias Médicas del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y de la director de la Nación, ex director también de la Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Nación. Él es autor de más de 17 libros de, no solo de pediatría, de educación médica y salud pública. Es una persona que ha logrado aunar el conocimiento de muchas personas y compartirlo en forma absolutamente generosa y libre. Así que un honor realmente presentar al doctor Reichenbach. Finalmente, lo que hemos conversado y lo que dijo la doctora Borilia, ¿no es cierto?, y lo que dijo la doctora Grunbaum, es tan importante escuchar a los jóvenes. En este modelo de innovación curricular, una de las cosas importantes, lo que dijo alguno de los decanos, ¿no es cierto?, es la opinión y la participación activa de los jóvenes. Sin ellos, la verdad, se transforma en un proceso absolutamente vertical y en donde vamos, digamos, un proceso vertical y pobre. El saber qué es lo que piensan los jóvenes, qué es lo que pueden aportar, qué es lo que necesitan, es fundamental en este momento de intercambio de conocimientos y de educación universitaria. Sin lugar a dudas, son mucho más activos que antes, conocen más la tecnología y nos pueden también, entre todos, logramos construir un conocimiento que realmente sirva para las necesidades de nuestros países. América Latina, como lo dijo el primer expositor, ¿no es cierto?, es un continente maravilloso, diverso, pero terriblemente desigual. Vemos día a día los problemas que tenemos todos nuestros países que han sido agravados por esta crisis económica y sanitaria. Yo pienso que una de las formas más importantes de que logremos cambiar esto, por supuesto, es el educar a nuestras futuras generaciones. Solo así vamos a lograr, a lo mejor, salir y revertir lo que nos decía Mafalda, ¿no es cierto?, lo que nos decía su amigo. Claramente, en nuestras manos y en esta co-construcción entre estudiantes, sociedad y academia, está probablemente la respuesta al cambio que necesitamos en nuestro querido continente. Muchísimas gracias. Dejo con ustedes, no sé si la doctora Marta Sánchez. Sí, tuvo un problema de conexión. Mientras vamos a empezar con el doctor. ¿Sí? ¿Empezamos con el doctor Reichenbach? Sí. ¿Con quién comenzamos? Con el doctor Reichenbach, ahí estoy
corriendo la cámara hacia él, bueno, con nosotros. La tecnología es fantástica, pero también nos hace estos juegos a veces. Dejamos entonces con el inmenso agrado que hoy día presenta al doctor Reichenbach. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a la colega. Feliz de estar aquí con ustedes. Y bueno, para transmitirles de alguna manera una versión un poco más, digamos, real de lo que nos ha pasado a los que hemos nacido de currículas hegemónicas a lo largo de nuestra formación médica. Yo soy hijo de padres con primaria, de un pueblo muy alejado de la pampa húmeda bonaerense. Estudié en La Plata gracias a la salud pública y a la educación pública. Después hice en un hospital, en una facultad que no ha cambiado demasiado, una universidad, puntualmente la Universidad Nacional de La Plata, no ha cambiado demasiado en lo que se respecta a su formación. Después hice la residencia en pleno proceso en un hospital de alta complejidad, como es el Hospital de Niños de La Plata, donde estuve literalmente 15 años en full time. Y ahí, digamos, mi designio original, que era el del mochilero adolescente que salía y veía la pobreza en el Chaco, en Misiones, los pibes en la Laguna Setúbal, en Santa Fe, era el de realmente trabajar por la salud. Pero bueno, varios años después, 6 años de carrera, 4 años de residencia, porque fui jefe residente, 2 años de beca, 10 años de instructor, dije, me pasé la vida reparando lo evitable. O sea, me enseñaron a reparar lo que hay que evitar. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, en un hospital como el Niños de La Plata, con 500 camas, todas de terapia intensiva, fui médico, estuve en todos los lugares del hospital. Uno en realidad reconocía que esa meningitis la había tenido porque no estaba vacunado, que el prematuro que tenía convulsiones era porque nadie había atendido el parto de la madre, que el Chagas nadie se lo había diagnosticado, que la luz congénita era consecuencia de que la madre no había tenido ningún control durante el embarazo. Digo, siguiendo a Carrillo decía, bueno, la medicina no es la enfermedad, debería ser la salud, debería. Pasé por todos esos lugares que dijo recién la colega. No ha cambiado mucho. 5 a 6 mil alumnos por año se reciben en nuestras facultades, privadas y estatales, más en las estatales, en las nacionales, 75% del total. Ingresan al sistema de residencia y los veo cuando rinden el examen, que lo hacen las sociedades científicas más complejas, o sea, vienen un examen de máxima complejidad, no un examen de lo que le pasa al pibe de enfrente. De esos 6.000 alumnos, esto se lo digo a los alumnos en Unicen, donde trabajo, en Mar del Plata, donde trabajo, de La Plata, que tiene una cursada de pediatría de 2 meses. Les digo, bueno, a ver, ¿cuántos van a trabajar en los hospitales? Menos del 10%. La mayor parte va a trabajar en los centros de salud. ¿Qué formación tienen después de 6 años de medicina y 5 de residencia, a los 35 años con 2 hijos, para ir a trabajar a mi pueblo? Les cuento qué pasa en mi pueblo. Mañana a la mañana a las 8 abren las puertas, hay 40 en la cola, quizá un médico general, quizá un pediatra y un médico general, si les pagó el intendente el sueldo, ¿no? Digo, de esos 40, el 70% tienen menos de 19 años. Y, o sea, hoy la consulta prioritaria, espontánea, no programada en un centro de atención primaria, esto lo hice como un proyecto de salud, por eso se los cuento, el 60-70%, 24 de esos 40, tienen menos de 19 años. Y un gran porcentaje de los que faltan tienen más de 65 como yo. La facultad es rara. Si me buscan una facultad que tenga gerontología en el programa, los aplaudo. Digo, sin embargo, los que más demandan son los abuelos y los menores de 19 años. Y dentro de los menores de 19 años, los menores de 4 años. ¿Qué formación tuve yo? Magnífica formación para atender los 40 que van a mi consultorio. Ninguna. No sé hablar con los padres, nunca supe dónde viven, cómo es su casa, cómo es su comunidad. No sé si viven del otro lado del arroyo, que es el lado pobre de los pueblos, del otro lado del ferrocarril abandonado, o si viven en pleno centro.
no sé cómo es su constitución familiar, no sé qué determinantes sociales lo están afectando. En pediatría, el 70% de los que nos pasa a los países en epidemiología de transición, ponele, o con vuelta a las emergentes o reemergentes, está relacionado con los determinantes sociales. Cuando fui a Nación, fui director nacional de maternidad e infancia, decía, bueno, a ver, 40% de los pibes de mi escuela, en una escuela de 1000 pibes, 400 tienen obesidad, sobrepeso y obesidad. ¿Por qué? ¿Porque tienen una enfermedad de Cushing? No, porque comen mal. ¿Sí? Digo, de ese 40%, de esos 400 que hay en la escuela de enfrente, 120 tienen hipertensión arterial idiopática. Y a mí nunca me enseñaron a tomar tensión arterial de un pibe sano. No tengo ni estetoscopio, ni aparatito adecuado para tomar, ni manguito adecuado para tomársela. Digo, a ver, ¿cuántos anémicos hay? Y depende, pero la madre es anémica en un 40% de los casos en la República Argentina, y pusimos 11 gramos, los organismos internacionales ponen 11 gramos para zafar los que en realidad deberían tener más de 11 gramos, ¿no? Pero estamos hablando de que la anemia, los principales problemas de alimentación en la República Argentina son sobrepeso, la obesidad, la talla corta y la anemia sarcopénica, por falta de ollas, para ser más didáctico. Digo, si me encuentro un pibe con meningococo en la sala de guardia, que tiene falta de olla, que la mamá tiene 5 hijos hacinados en la casa a 100 kilómetros del hospital, y no está vacunado, bueno, evidentemente no tengo que decir más nada de los determinantes sociales. Está re claro que la patología está condicionada por los determinantes sociales. Cuando yo veía en Nación, piso 11, la torta de la tasa de natalidad, los controles del embarazo y las muertes reducibles en nuestro país en el primer mes de vida, digo, a ver, el 60%, esto no me lo explicaron, sino el 60% de las muertes neonatales en nuestro país son reducibles. ¿Con qué? Con un control adecuado del embarazo, con accesibilidad, con el centro de atención primaria que vaya a buscar, o de salud si quieren, para no pelearnos, que vaya a buscar a la madre al lugar donde está gestando o pariendo, si Dios quiere. Digo, ¿cuántas cardiopatías me llegaban a mí como médico interno al hospital de niños a los 9 meses con una CIB que despeina, cuando en realidad el diagnóstico se hace a los 3 meses del embarazo, por una ecografía adecuada? O sea, en la ecografía veíamos el sexo, el color de ojos y la nariz igual a la del abuelo, pero no veíamos la CIB o no veíamos el ductus. ¿Y por qué digo esto? Porque la sobrevida de los pacientes que tienen un diagnóstico previo de cardiopatía congénita, son derivados oportunamente antes de su nacimiento, es muy superior. Me pasé la vida haciendo eso en los primeros años de mi vida, bancando los cardiopatas congénitos en terapia intensiva. Digo, es muy superior a aquel que llega descompensado con insuficiencia cardíaca, una bronquiolitis a los 3 meses de vida en invierno. Y así puedo seguir interminablemente. Digo, a ver, síndrome urémico hemolítico. ¿Qué hacemos? ¿40 centros de hemodiálisis? ¿O ponemos un bromatólogo en cada carnicería o en cada veterinaria para evitar que haya 500 nuevos casos de síndrome urémico hemolítico por año en la República Argentina? Cuando hacemos el diagnóstico ya es tarde, ya tiene morbilidad. Y si vive lejos ni le cuento, porque el pronóstico depende de los días de anuria. Si no llega porque vive en el medio de la meseta patagónica, como decía recién la colega. Digo, es igual, a ver, ¿en qué libro histórico de pediatría leímos lo que la picadura de Yarará, o la hidatidosis, o el antavirus? La enfermedad del Sprue, la enfermedad del granjero, la enfermedad de las montañas rocallosas. Acá no hay montañas rocallosas, ahí están los Andes. Digo, entonces, ¿qué intentamos con esto? Este es el regalo para la universidad. Esta es la Red Sana, que es un libro de grado, y este en Pediatría en Red, que es un libro de grado y de posgrado. Es el cuarto, llevamos unos cuantos años haciendo esto. Esto es gratis, les aclaro, es gratis, lo pueden bajar en ebook. Y esto lo empecé a hacer hace 25 años cuando era instructor de residentes. Digamos, ¿por qué viene la gente? Viene porque tiene el hepatocito congestivo, el neumonocito achicado, o una convulsión, o viene porque le duele la garganta y tiene fiebre, o porque le pegó la señora de enfrente, o porque tuvo un intento de violación en la esquina. O sea, la currícula de los lugares desarrollados, no lo dijo, lo estamos intentando con Cacho en UNICEN.
hacer un currículum por problemas. Por problemas reales. 100 problemas reales explican el 80% de los motivos de consulta en pediatría. 80%. Ahora yo digo, en el nivel de grado, ¿yo le tengo que enseñar a respirar a los estudiantes una bronquiolitis a alta frecuencia o tengo que saber enseñarles cómo es la comunidad, dónde hay agua, cuál casa se moja, cuál madre tiene condiciones para atenderlo o no? ¿Por qué le digo esto? Porque le estoy diciendo el índice del libro, de alguna manera, escrito por 1.500 personas de todo el país y de Latinoamérica. ¿Por qué les digo esto? Porque se internan 3 de cada 100 bronquiolitis en nuestro país. 3 de cada 100. El protagonista no es de ninguna manera el médico de terapia intensiva, cuantitativamente. Es el trabajador sanitario, es el trabajador de salud, el agente sanitario de Jujuy, es el consejo en Cholila, que tiene más condiciones. O sea, esto es un estudio que está escrito acá, el último está escrito, o sea, se comprobó claramente que los promotores comunitarios habían mejorado mucho más las epidemias anuales que hay de bronquiolitis en la provincia de Buenos Aires que la sofisticación de los estudios y de las terapéuticas de alta complejidad en los hospitales de la provincia. Digo, Luis García Zarini, un vicepresidente de la SAP hace muchos años, maestro, tuve con él en la ciudad, me decía, yo aprendo más en la verdulería de enfrente, con la señora de enfrente, que en los papers extranjeros. Marcos Comín, que lo van a escuchar nombrar, tabla de crecimiento y desarrollo con Lejarraga, me decía, mira, ¿qué hace? Tuve en la cátedra con él inicialmente. Primero le preguntamos al estudiante y luego decidimos. Arturo Oñatibia, digo, para hacer una síntesis así, más o menos gráfica de lo que les quiero decir. Arturo Oñatibia, década de 60, Jujuy, Salta, agente sanitario. Trabajó con Carrillo también, previamente. Erradicó el paludismo con las madres y con los presos comunes de las cárceles. No necesitó hiperespecialistas en paludismo o en medicina tropical. ¿Qué decía? Esto no se arregla con suero y terapia intensiva. Hay que ir donde vive y donde trabaja la gente, en búsqueda de su salud y para recuperarlos de su enfermedad. Tuve la suerte de verlo eso, porque cuando estuve en maternidad e infancia, recuerdo milagros en Impenetrable, llevando la pastillita de colores, no con Google Maps, sino con un mapa hecho en un cuaderno único, digamos, con un techo rojo, verde y amarillo. Rojo, hipertenso severo, el amarillo más o menos. Hay muchísima gente, hay un gran capital humano en nuestro país. Pero ¿qué sigue pasando desde el punto de vista de la formación? Y esto es absolutamente personal. No representa ninguna de las universidades en las cuales trabajo, ni los lugares donde trabajé políticamente, ni gestionando. No, me hago cargo de lo que digo. La educación no debería tener barreras ni estadios, no debería tener tranqueras. O sea, yo no puedo decidir como decano de la facultad más populosa del país cómo se van a formar mis alumnos, que son el 80% total de los que van a estar en nuestro país, los médicos, cuando en realidad yo tengo que formar un producto que sea funcional a la necesidad de la comunidad. Por lo tanto, no hay otra forma de hacer una currícula que con consenso. Yo no puedo formar una residencia para Houston y llevarlos a trabajar al matadero. O sea, no puedo, digamos, enseñarles bronquiolitis de la anatomía patológica cuando en realidad tengo que hacerle conocer la comunidad en la cual viven y luchar en esos lugares. Digo, ¿qué quiero decir? No hay tranqueras, no es que respeto la autonomía universitaria, pero debería haber un consenso universitario, y esto me parece magnífico lo que estamos intentando gestionar, de decir, bueno, la formación es esta, la currícula innovada lo está logrando. Proponemos esto a los decisores políticos, porque si no, me tocó, digo, a ver, vos tenés que decidir qué pasa con la bronquiolitis, pero te cae un paquete de deuda externa al Ministerio de Salud piso X, lo digo así, y que no tiene nada que ver con la formación del recurso que vos estás haciendo. Y vos decís, contratamos médicos, pero yo quiero enfermeras, quiero obstétricas, quiero una ley obstétrica. ¿Por qué? Y porque hay 10 a 1 médicos con respecto a enfermeras, son más importantes ustedes que nosotros, en el hecho sanitario. Quiero promotores sanitarios, etcétera, etcétera. Bueno, paro ahí. Digo, todo esto está escrito con identidad editorial,
O sea, con nuestra propia identidad editorial la logramos, después de 25 años escribiendo lo logramos, hay muchos adherentes de la patria grande, yo no creo en las fronteras tampoco, nuestros países son muy parecidos. Digamos, si nosotros no asumimos que tenemos 1,5 millones de pueblos de pueblos migrantes cercanos, del cual desconocemos las culturas, no los podemos atender. Si nosotros desconocemos que tenemos casi 1 millón de pueblos originarios del otro lado del río, con las cabras del otro lado del Canto, del otro lado del río Alambrado, en el sur, perdón, estoy en el sur, digo, estamos hablando de otra cosa. Si no asumimos que la morbilidad es mayor en los pueblos originarios, los pueblos migrantes, que los pueblos que viven en el pleno centro de la ciudad, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una parcialidad absoluta de nuestra realidad sanitaria. O sea, cuando uno ve, y vuelvo a eso, porque me impactó, me cambió un poco la idea. El 50% de las muertes en el primer mes de vida de nuestro país se producen en aquellos que pesan menos de 2.500 gramos. En un gran porcentaje de los casos, cuando uno va a buscar las estadísticas o los lugares serios que hay, cuando busca la estadística, la mayor parte de esos niños tienen muy pocos controles sobre el embarazo y no tienen acceso a lugares o a maternidades seguras. Ahí está la gente del CERNEO, la gente neonatal, etcétera, la gente de universidades. Digo, eso se evita en el territorio, no se evita en el centro más complejo y más reputado del lugar más coqueto de la República Argentina. Se evita controlando a la madre 9 meses. ¿Y quién la controla? Los tetras, el enfermero, el promotor comunitario. ¿Es necesario el médico? No. Quizás para las consultas guiadas o para especificidades sí, pero no, de ninguna manera el ombligo de la salud la tiene el médico, ya sea general o del que quieran, de la categoría o de la cuantificación que decía, por eso se lo pregunté a Cacho específicamente para que lo dijera, ahí no tuviera que decirlo yo, pero digo, a ver, la atención es integral, ¿no? Digamos, esto rescata el derecho a la salud, el derecho a la equidad, y todas las perspectivas de género y todas las perspectivas que ustedes quieran ver en una sociedad que cambia día a día. Ya no hablamos del control de la salud, del jefe de residentes o de la sala piramidal. Estamos hablando de la salud, que es un hecho colectivo. Por eso, estos libros están escritos por, y perdonen la transgresión, ¿no? Porque soy médico, a lo mejor en algún lugar me echan, pero digo, por poetas, filósofos, antropólogos, pintores, médicos generales, con el perdón de la palabra, enfermeros, lo digo en serio, digo broma, enfermeros, obstétricas. ¿Sabes por qué lo digo en serio? Porque hace 20 años, en un congreso argentino de pediatría, específicamente en Santa Fe, había un cartel que decía, los únicos médicos de los niños son los médicos pediatras. Entonces, a ver, no. En serio. Son los médicos de cabecera. Sí. Exactamente. Los médicos de cabecera. Entonces, puntualmente, nosotros lo que intentamos es... Hice un trabajo, fui director de salud de una pequeña comuna y después hicimos un trabajo con humanidades de la Universidad de La Plata, en la ciudad de La Plata. Está muy bien. No, yo le pedí porque si no, me paso largo. Con la comunidad, hablamos, por suerte, con las madres, con suerte con las familias, o con las que hacían de madre, porque a veces las madres no estaban, y le preguntamos cuáles eran sus prioridades sociales en salud, en una comuna y en la otra comuna, con humanidades. No tenían nada que ver con la planificación de los ministerios respectivos. Entonces, no traje la diapositiva porque está en el libro, después lo leen. Digo, en el quinto lugar su preocupación decía, personal de salud sin capacidad para entender la problemática social que nos aqueja, o más o menos así. En quinto lugar. Yo quiero saber cuántas veces tuvimos en contacto nosotros en nuestra formación con un adolescente, con un abuelo en su lugar de origen, con una embarazada en su lugar de origen, y cuando hacemos la indicación de cómo tratar la neumonía, sabemos que el techo se moja, el piso se moja y el viento entra por los costados. O sea, esa es la realidad sanitaria que nos circunda. Ya para dejarlo les quiero decir, bueno, escribieron todas las disciplinas, todo un poco, de alguna manera el libro La Red Sana, les cuento, yo inicialmente en la UNLAM
en la Universidad Nacional de La Matanza, con Mario Robert, participé en la configuración del programa de salud del niño, niña y adolescente, que se llamaba así justamente para ampliar el concepto de integralidad de la salud del niño. Después, por cosas que pasaron de todo tipo, incluidas políticas, nos fuimos, Mario se fue, yo me fui, lo volvimos a reinsertar, y es muy parecido a lo que pasó, a lo que está pasando, y Adrián lo sabe, por eso lo digo, Mar del Plata. Cuidarás tiene otro aspecto, son dos programas muy interesantes, que hay que verlos. Me encantaría que se intercambien, creo que lo tienen que hacer a nivel ustedes, a nivel gestión, intercambiar estudiantes, etcétera, etcétera, porque todos aprenden de todos y todos aprendemos de todos. Yo sigo aprendiendo de ellos, ¿no? Digo, entonces, esto está construido desde el problema. Acá no viene el aparato respiratorio, viene el problema. O sea, pide que consulta por tal cosa en tal lugar y otro consulta por lo mismo en tal lugar. El problema real que van a tener cuando abran las puertas del consultorio. Porque si no, y esto también es real, el 80% de los pibes que ingresan a la residencia ingresan de los grandes supermercados, como digo yo, de las facultades de supermercados, no ingresan de las facultades más pequeñas. Todavía siguen teniendo la misma formación hegemónica que tuve yo hace 40 y pico de años en la facultad. Intenta tener su identidad, intenta aprender de Latinoamérica, intenta aprender de cada uno de los rincones de nuestro país, y les aseguro que hay muchísima gente que nos puede enseñar en el lugar más alejado de nuestro país. No es necesario tener toga, bolillero, ni atril. Lo digo elípticamente. Y no es necesario tener el título de médico. A veces es más importante un enfermero, un trabajador de la salud, que el médico, y es más importante la comunidad organizada, digamos, trabajando por su salud, que las instituciones hegemónicas médicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Juan. Muchísimas gracias, doctor Reichenbach. Muy interesante, los invito a bajar el libro, es realmente apasionante. Y vamos a tener un pequeño cambio en nuestro programa de hoy. Van a participar ahora los jóvenes del consejo